Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por Hola. aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Te lo agradecemos mucho. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Arancibia. Juan Carlos Arancibia es máster en Psicología General Sanitaria. Su línea de trabajo se centra en la terapia cognitivo-conductual. Desde hace un par de años tiene una consulta privada en Denia, donde trabaja con adultos. Por otro lado, es psicólogo voluntario en AMADEM, que es una ONG por la salud mental de la Marina Alta. Luego también, además de todo eso, es secretario de Jovenpa y forma parte del equipo de apoyo al presidente de BNI Impronta. Bueno, el BNI Impronta es el grupo de networking más grande de la Marina Alta, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, señor, sí. Sí. Vale, pues bueno, hoy vamos a hablar con Juan Carlos sobre qué es la ansiedad por enfermedad. Hemos hablado con otros expertos, con otros profesionales de qué es la ansiedad en general y pues cuáles son los síntomas más característicos y también nos han contado algún caso que hayan tenido. Hoy contigo vamos a hablar un poco más centradamente qué es la ansiedad por enfermedad. Así, Juan Carlos, si te parece, la primera pregunta que te quiero hacer pues es esa, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué es la ansiedad por enfermedad? Perfecto. Mira, yo, bueno, antes de ponerme a explicar todo esto, quería agradecerte a ti, también al equipo, a Fernando y a Estefanía, Ujú. por confiar en mí, por hacerme esta entrevista, ¿vale? El Centro Calma Mal se lo recomiendo a todo aquel que busque un psicólogo en Valencia. Y bien, yo por mi parte tengo bastante experiencia en el tema de ansiedad y mirad, amigos, la ansiedad por enfermedad viene a ser lo que coloquialmente en la calle llamamos hipocondría, ser una persona hipocondríaco. Sobre todo, los síntomas, la caracterización más común que suele tener la ansiedad por enfermedad suele ser una excesiva preocupación por caer enfermo o por pensar que se está enfermo. Y además se suele acompañar de una gran sintomatología física que suele ser la que nosotros asociamos. Es decir, al igual por tener palpitaciones, temblores, sudores, podemos llegar a pensar, podemos llegar a interpretar nosotros mismos que padecemos una enfermedad. Y eso así a grandes rasgos es lo que es la ansiedad por enfermedad, sí. Es decir, por un lado sería creer que tenemos una enfermedad, ¿no? Y por otro lado sería el miedo a tenerla, a creer que la tenemos. Así es. Juan Carlos, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad por enfermedad? Pues mirad, yo lo categorizo en dos categorías. La primera es cognitivos y después serían los conductuales, los físicos. Los cognitivos, que suelen ser los que más nos rayan, ¿no? Suele ser una autoobservación excesiva, es decir, si yo noto que tengo más palpitaciones, si noto que tengo más temblores, yo analizo y analizo al milímetro que eso puede ser el detonante de una enfermedad o puede ser un síntoma. Ante todo, esta ansiedad por enfermedad, lo que se basa es que yo, en base a unos ciertos síntomas subjetivos, yo asumo que padezco una enfermedad. Muchas veces el problema que tiene esto es que no contamos con el asesoramiento de un profesional. Suele ser más un juicio propio y nosotros decimos, mira, si noto que tengo ciertos síntomas, será por eso. También hay una preocupación excesiva, es decir, es un come-come constante, hay siempre una preocupación detrás, los conocidos ISIS que tenemos en ansiedad, y si me pasa esto, y si es causa de tal. Esta es la gran preocupación que solemos tener. También es que estos síntomas, cualquier síntoma, nos ponemos las gafas de lo negativo y los pequeños síntomas positivos que podemos tener los menospreciamos o incluso los hacemos de menos. Es decir, sobre todo ponemos el foco en los síntomas negativos y en esto se basa ante todo la ansiedad por enfermedad. Y sobre todo, mirad, esto es muy importante y es una cosa que yo he visto mucho en consulta, hay como dos tipos de personas en este sentido. Y estos son ya los síntomas físicos, conductuales. Por un lado encontramos las personas que evitan hablar de todo lo que tenga que ver con esa enfermedad. Evitan incluso hacerse chequeos médicos con todo el peligro que esto conlleva. Evitan incluso ciertas conversaciones o incluso ver en la televisión algún programa que hable sobre esa enfermedad. Ese sería el primer tipo. Y luego está el segundo tipo, que es la persona que lo toma como una compulsión, como una obsesión, y intenta buscar información de todos los lados, en enciclopedias, en manuales, a veces en Internet, sabiendo que Internet hay que saber muy bien dónde buscar porque si no nos vamos a llevar un gran problema. Sí, porque Y al contrario que la persona... en Sí, internet, hay de perdona que te todo, sí. corte, en internet
pones tengo tos, ¿no? Lo primero que te sale es cáncer, o es decir, en internet hay que tener mucho Sí, cuidado sí, donde miramos naturalmente. porque puede agravar los síntomas a la persona. Muchísimo. Y de una cosa pequeña que puede ser una interpretación o un mal día de un mal movimiento que te has hecho algo en la rodilla, ya empiezas a darle a la pelota. Por eso es muy importante acudir al médico, al psicólogo, cuando sea necesario. Y también una particularidad que puede tener esta persona, que es más obsesiva que la anterior, al igual que la anterior evita ir al médico, esta persona lo que suele hacer muchas veces es cuando va al médico quedarse con la mosca detrás de la oreja, pensar que no es suficiente o como una aspirina, ¿no? De, mira, salgo del médico y estoy contento. Cuando llegue a casa voy a estar con las rumiaciones. Tenemos que ver que la persona que tiene ansiedad por enfermedad, primero lo pasa muy mal, porque ser hipocondríaco se pasa muy mal, y después hay que ver que no desconecta nunca. Siempre hay una preocupación, siempre hay un algo. Y la verdad es que ahí es donde entramos los psicólogos, ¿no? Sí, es verdad, porque también supongo que los síntomas más comunes de la ansiedad por enfermedad son los mismos, ¿no? Que la ansiedad normal. Mm, Lo que pasa que la diferencia es que estas personas lo achacan a una enfermedad, ¿no? Principalmente, pero mm. entiendo que son los Sí. síntomas, pues, palpitaciones, mareos, taquicardia, presión en el pecho, los síntomas Mm, característicos de la ansiedad, solo que la persona en este caso en vez de pensar, bueno, esa ansiedad, llega a pensar que puede ser algo más allá. Y existen esos tipos que tú has comentado, ¿no? Los que se obsesionan buscando mm, información y los que no quieren saber nada para que no les diagnostiquen nada malo ni les encuentren ninguna enfermedad real. Nosotros claro. también tenemos pacientes de ese tipo, ¿no? De gente que dice, yo es Mm, que hace años que no he ido al médico. Y dices, ¿por qué? Dice, porque me da miedo que me encuentren algo. O que tienen un claro. dolor y no van para que no le digan que es algo más serio. Juan Carlos, ¿cuáles son las Mm, enfermedades que sí. más suelen pensar que justamente estas personas que tienen? Cuando tienen esa ansiedad por enfermedad, ¿cuáles son las Mm. enfermedades más comunes que piensan? Yo, en consulta y por lo que he podido estudiar, he visto sobre todo que se pueden encasillar en tres. Yo diría que la primera siempre es el corazón. El corazón es algo que muy coloquialmente, como decimos, da mucha paranoia, da en paranoia mucho el tema del corazón. Una periocarditis, un soplo, son cosas que el corazón da mucho respeto, ¿no? Porque es el motor, es la válvula que todo lo mueve. Y muchas veces el tema del corazón es como que da mucho que pensar y siempre ver si tal, o el cardiólogo a ver si este no hace y tal. Muchas veces incluso las personas que tienen esta ansiedad por enfermedad y se basan mucho en el tema del corazón, incluso a veces hacen de menos al cardiólogo. Piensan que ese cardiólogo no es bueno o que no ha hecho todas las pruebas. La verdad es que siempre es como una pega constante. Después, en segundo lugar, yo lo que más he encontrado en consulta en este tema es la gente que piensa el cáncer. Esa enfermedad que impone tanto respeto y tanto miedo, pues muchas personas pueden pensar, mira, noto que se me ha paralizado el brazo, noto que tal, y eso puede ser tal, como tú has comentado antes. Si tú pones cualquier, tengo tos, me duele la muela o me duele la rodilla, siempre va a salir algún iluminado que va a poner algo relacionado con el cáncer, o siempre tal. Ahí es donde entra el mal uso a veces de Internet, ¿no? Porque Google lo sabe todo, pero en cuanto a salud sí que tenemos que acudir a medios que hagan un buen cribado, porque si no, malo, malo, malo por ahí vamos. Entonces, las enfermedades... Después, Ah, vale, perdona, Juan Carlos, que se había parado. dime, nada, nada, Continúa, continúa. no, tranquila. Mira, y en tercer lugar, yo las que he encontrado son esas personas que a veces sienten, por su propia interpretación, que tiene una enfermedad que es incurable, que no hay tratamiento y sobre todo es que esta enfermedad no hay por dónde cogerla. Es yo me noto enfermo, creo que tal. Es como, estas tres son las que más he visto yo en consulta. ¿Tú por tu parte has llegado a ver alguna así diferente? No, la verdad es que las tres que has comentado también es cierto que nosotros son las que más hemos visto, ¿no? Esos tipos de personas que has comentado, yo diría que son los más comunes, ¿no? Mm, Los que más se suelen ver. Entonces matizamos que la enfermedad que más miedo tiene a padecer la gente que tiene ansiedad por enfermedad podría ser cáncer. mm, Bueno, el más importante, digamos, problemas de corazón y por otro lado, cáncer. Yo creo que incluso a lo mm, mejor el cáncer es más común, porque creo que es a lo que más miedo tenemos, ¿no? La gente. Luego también, mm, yo he visto claro, un paciente que también tiene miedo a sufrir un infarto o un ictus. También suelen ser comunes, porque yo he tenido pacientes que a lo claro. mejor
dicen, es que estaba durmiendo la siesta y de repente me dolía el brazo y justo era el brazo derecho, que creo que es el del infarto, y empezó a dolerme un montón y pasó una hora y no paraba de dolerme. Y entonces llegan a pensar eso, ¿no? Que a lo mejor cualquiera de nosotros, aunque seamos psicólogos, también somos personas. Naturalmente. ¿Verdad? Igual también he empezado a pensar que no tendré, quiero decir, hasta cierto punto es normal, pero hay que dejar claro que estas personas lo que les ocurre es que a la mínima lo tienden a pensar, ¿no? De ahí la hipocondría. Claro. También hay una cosa muy importante que yo, incluso en consulta, me gusta mucho usar el humor terapéutico. Y muchas veces lo comento de la siguiente manera. Mira, si yo ahora te digo, mira, me está empezando a doler la muela. La muela esta me duele. Es que mira, si me toco me empieza a doler y tal. Si estoy así 10 minutos, te digo yo que acaba doliéndote la muela. El ser humano, por las neuronas espejo y el ser humano por el modelado, si yo veo que una persona está empezando a doler la muela, es que a mí no me va a empezar a doler, pero ya el cerebro como que va a empezar a darle y a darle. Por eso, este dolor a veces llega a ser muy psicológico. Es más, yo diría que es un dolor completamente psicológico. Si yo me centro y mi foco de atención está en que me duele la muela y me duele la muela y me duele la muela, al final el cerebro se va a creer que le duele la muela. Por eso ahí es muy importante la labor que hacemos los psicólogos para cambiar el foco y para actuar de una manera correcta, claro. Es cierto, ¿no? También si tú ahora de repente empezaras a mirarte el brazo y pensaras, me pica aquí en el brazo, me pica esta peca, o incluso ves una peca y empiezas a pensar, esta peca está más grande que ayer no estaba tan grande, ahora está más, incluso la llegarás a ver más grande. Entonces es lo que tú dices, hay mucha parte psicológica Naturalmente. en cómo Así es. interpretar los síntomas. Juan Carlos, ¿cuál es el tratamiento más indicado? Tal cual. Bien, yo me considero un firme defensor de la terapia cognitivo-conductual. Es la terapia que he estudiado sobre todo en la Universidad Católica de Valencia, donde creo que he recibido una muy buena formación. Y como psicólogo que trabaja mucho con la ansiedad, sí que me he dado cuenta que la terapia cognitivo-conductual es la que más altas da, la que mejor trabaja los síntomas y sobre todo la que trabaja pensamientos y emociones, que es ante todo en lo que se basa la ansiedad. Así que si tengo que recomendar un tratamiento, naturalmente cognitivo-conductual ha de ser la base. Después, yo no soy médico, ni he estudiado psiquiatría. Y muchas veces los pacientes con ansiedad me preguntan, oye, ¿y si me medico? ¿Y si voy a la farmacia o si voy al psiquiatra y tal? Digo, vale, de acuerdo. Por medicarte te puedes medicar. Es más, la medicación al actuar sobre el punto diana del cerebro, al sitio específico. Pero ¿qué sucede, amigos? Que podéis tomar todas las pastillas del mundo. Pero si no trabajáis esos pensamientos os van a seguir acompañando. Por eso, yo no tengo nada en contra de la psiquiatría. Es más, yo colaboro con muchos colegas psiquiatras, pero sí que digo que la medicación sin terapia no nos lleva a ningún lado. Y luego, en cuanto a lo que puede ser cómo se trabaja en consulta, dando unas ligeras pinceladas, yo siempre, cuando viene un paciente con ansiedad por la enfermedad, me gusta mucho delimitar los objetivos de la terapia. Es muy importante cuando se empieza una terapia, ¿qué objetivos tienes? Controlar, eliminar. Muchas veces me viene un paciente y me dice, quiero eliminar la ansiedad. Y yo le digo, querido mío, la ansiedad no se puede eliminar. La ansiedad se puede aprender a regular, se puede aprender a controlar, pero la ansiedad forma parte de nuestro Nuestra repertorio condición emocional, humana. naturalmente. Es como el miedo, como la sorpresa, como el enfado. Son cosas que no se pueden eliminar, lo siento mucho. Y lo siento mucho si estoy haciendo spoiler a alguien, pero es que no se puede. Se puede aprender a regular, que es muy importante. Y vivir con emociones reguladas bastante es, ¿eh? Sí, Pero por eso, ante todo, dime. hay mucha gente que acude a consulta pidiéndote que le cures la ansiedad, exacto, que se la elimines. Se lo Y es lo que quites. tú dices, no es posible eliminarla. A ver, se puede, lo que tú dices, aprender a manejarla, aprender a gestionarla, pero es innata nuestra, es natural. Es más, la ansiedad en un principio es positiva, nos avisa ante un peligro. Entonces Naturalmente. es una señal de alarma Naturalmente. ante un peligro. Entonces en principio es Mm. positiva. Luego lo que dices de los fármacos es cierto. Yo siempre cuando me preguntan si se pueden medicar, también les digo lo mismo que tú, ¿no? Es decir, medícate si quieres, pero tienes que tener claro que el fármaco es como un disfraz, es como está enmascarando el problema. El día que tú te dejes ese fármaco, si tú no has ido a terapia a adquirir unas herramientas, seguirás sin saber cómo gestionar la ansiedad sin saber cómo gestionar la ansiedad, a no ser que te tomes fármaco. Entonces el fármaco está bien
sí lo combinas con terapia, pero solo medicación, como tú dices, yo tampoco lo suelo recomendar. Mm, lo veo así. Y en ese sentido, mirad, lo que siempre trabajamos los psicólogos en esta ansiedad por enfermedad, ante todo es una técnica que es preciosa y que tiene muchísima validez, llamada reestructuración cognitiva. Si os dais cuenta, todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo es que la persona que padece ansiedad por enfermedad es una persona que tiene una interpretación errónea de unos síntomas periféricos o laterales. Esa persona está cogiendo una visión de túnel en la que únicamente me centro en esto, en esto, en esto. Si esto es muy importante también, un pequeño matiz, y es que la persona que tiene ansiedad por enfermedad, como no se lo comenta a nadie, esto hace que se retroalimente. Si yo estoy todo el día pensando, tengo cáncer, es que tengo cáncer, seguro que tengo cáncer, y por ejemplo no voy al médico y el médico me dice, mira, hemos hecho estas pruebas y se ha descartado. Claro, si tú sigues retroalimentándote, pues llega un momento que te la acabas creyendo. El cerebro es muy fácil de engañar. Si tú le metes una idea, al final el cerebro se lo va a creer. Por eso es tan importante el tratamiento de la reestructuración cognitiva, es totalmente increíble. También cabe destacar que es un tratamiento en el que los psicólogos tenemos que meternos al fondo de la piscina y a partir del fondo de la piscina ir sacando y sacando. Es complicado a veces, hay sesiones que son tremendamente difíciles. Yo, bueno, ahora porque estoy en casa, pero en consulta siempre tengo al lado el paquete de Kleenex porque es a veces Sí. normal llorar. Todos sí, Pues, muchos pueden terminar llorando porque sacas cosas que estaban más escondidas o que no las querían ver. Y eso ocurre también, aparte de con la ansiedad, la terapia cognitivo-conductual se usa para otros muchos problemas. Y en todos, pues rascas un poco al nivel de pensamientos y puedes sacar cosas que a la persona, pues, le pueden remover. naturalmente. Yo, sobre todo, siempre que he tenido un caso de ansiedad por enfermedad, tengo que comentar que la persona muchas veces no te dice, mira, tengo hipocondría. No, la persona te va hablando de cosas y luego llega un momento que cuando hay confianza te dice, mira, pues yo el miedo más grande que tengo en esta vida es miedo a la muerte, miedo a caer enfermo, miedo a tal. Y una vez te ha abierto el huevo, una vez te ha abierto el melón, tú ya vas diciendo, ah, mira, por aquí sí que podemos. Por eso es muy importante, yo cuando algún amigo psicólogo me pregunta sobre esto, yo le digo, la clave más importante en este sentido para trabajar es que se enfrenten al miedo de caer enfermos. Hay personas que se medican y tal, y es como, mira, el rato que estoy medicado y me estoy echando una siesta, no estoy pensando. Pero nuestra labor como psicólogos, como terapeutas, como psicólogos clínicos, es abordar e ir al punto diana sobre el miedo a caer enfermo. El miedo, el día que controlemos y aprendamos a que el paciente controle ese miedo a caer enfermo y este paciente controle sus pensamientos y no sus pensamientos le controlen a él, ya tendremos medio tratamiento hecho. Por eso a mí sinceramente son casos que me gusta trabajar porque ves cómo cambia la persona, de venir hasta con una coraza de que no te cuentan ni de la misa a la mitad, a que te lo cuente todo y aunque duela, te lo cuente. Y eso la verdad es que es muy terapéutico. Por eso es muy importante, si vemos que padecemos estos síntomas que hemos ido comentando, acudir a un psicólogo. Acudir a Sí, un psicólogo no es un... Dime, perdona, no, te he cortado. es que como se corta de vez en cuando, a veces te interrumpo sin Ah, querer. Es verdad que es muy bonito porque a veces lo que tú dices, vienen pacientes que vienen con coraza y no se abren y a medida que van avanzando las sesiones hay un vínculo ya establecido entre psicólogo y mm. paciente, la persona empieza a abrirse y la verdad es que es un trabajo es muy duro, es un trabajo, pero también es muy gratificante y muy bonito. Sí, es precioso, es precioso. No, no lo cambio por nada, sí. Juan Carlos, como última pregunta te quería preguntar si podrías contarnos algún caso que hayas tenido tú en consulta, así brevemente, y que nos cuentes, pues eso, cómo ha evolucionado y cómo terminó y relacionado con ansiedad por enfermedad. Perfecto. Pues mira, yo hace no mucho, el verano pasado, tuve un cliente que no vino él por cuenta propia, sino que fue su mujer y su hija quienes le dijeron, le aconsejaron que viniesen a consulta. Él, aparte de el estrés por enfermedad, ansiedad por enfermedad tenía un poco de estrés y tal, y poco a poco lo fuimos sacando. La primera sesión, naturalmente, él no quería ir al psicólogo. Y no vino medio engañado, pero venía con la coraza esta que hemos comentado. Bien, pues después de trabajar un poco en la alianza terapéutica, el rapport, la confianza en consulta,
fuimos avanzando y la verdad es que el hombre me fue contando que tenía mucho miedo a coger cáncer. Cáncer, y no solo cáncer, porque no es únicamente solo al cáncer, sino que abrir la puerta del cáncer significa abrir la puerta al ictus, a un infarto. Es por eso, es como un pack en el que entre los tres se van tocando. Y claro, me comentó, pues tengo estos miedos, llevo 7 años sin hacerme un análisis, que no es que sea obligatorio hacértelos, pero es que son muchos años sin un análisis y muchos años sin tal. ¿Y qué sucede? Que esta ansiedad por enfermedad le había causado dos cosas que para mí son incluso más graves que la ansiedad por enfermedad. Porque mira, tienes ansiedad por enfermedad, es tu hipocondría, vale, pues tú te vas regulando. Pero pasaron dos cosas. Primero, socialmente toca mucho. Si quedaba con amigos y tocaba ver alguna película en la que había contenido médico, él no iba. Incluso con amigos suyos que eran psicólogos o enfermeros, dejó de tener trato por miedo a que saliera la conversación y él se notase enfermo. Fíjate cómo hasta socialmente tener estas enfermedades te puede afectar de pasar un sábado o un fin de semana solo en casa para no enfrentarte. Y después, ¿qué sucede? Que esta persona también lo que notaba es que su ansiedad por enfermedad había brotado a preocupaciones más grandes. Preocupaciones de miedo a la muerte, preocupaciones súper más... Es decir, lo que comenté antes de que si no lo sacas fuera se va quedando dentro y como que se va pudriendo, dicho mal y rápido, el pensamiento y se va retroalimentando, pues al final tenía una bola así de grande. Claro, a medida que fuimos trabajando los pensamientos, que también tengo que decir, estoy muy orgulloso de este paciente, porque aún sabiendo que él tenía esta hipocondría, él se enfrentó, él quería cambiar. Al final, toda persona que he trabajado con ansiedad me dice lo mismo. Vivir con ansiedad no se lo deseo a nadie, porque es vivir con un miedo excesivo a no sé qué. Algo va a pasar, no sé qué es, pero tal. Y cada persona se fue enfrentando, tuvimos cada vez sesiones. Hubo una vez que tuvimos que hacer sesión 2 veces en una semana, que es mucho. Después, poco a poco, mientras él seguía el tratamiento, porque es muy importante la adherencia del tratamiento, iba haciendo las tareas, que incluso es más importante que te haga las tareas un paciente, es muy importante. Y poco a poco fui viendo más avances. Se iba abriendo más, se exponía y al final pues acabé dándole el alta e incluso me dijo que él quería ir al médico. Ya como que ese miedo se le había quitado y había cambiado el foco. Por eso digo, lo más importante, ¿vale? Si esto lo está viendo algún estudiante de psicología, es que cambiéis el foco de la persona. La persona está orientada a no quiero caer enfermo, pues que cambie el foco hacia una idea más productiva. Porque al final el tratamiento cognitivo-conductual y el tratamiento de ansiedad por enfermedad es reestructuración cognitiva y cambiar esas ideas que son irracionales, cambiar esas ideas que causan tanto daño. Y nada, creo que si no me equivoco fueron unas 6 o 7 sesiones únicamente y de vez en cuando yo a mis pacientes les hablo por Navidad o por su cumple y me comentó que todo va bien, no ha vuelto a tener recaídas, así que por eso, al final, esto, yo sé que tener ansiedad por enfermedad es muy complicado, se vive muy mal, se vive con una calidad mala porque siempre hay una preocupación, pero una vez te quitas esa losa, una vez te quitas ese lastre, la vida mejora Descansas. mucho, mejora mucho. Sí, la Sí, sí, verdad es descansas. que me parece un caso súper chulo, ¿no? Cuando un caso nos Precioso. sale así de bien y el paciente mejora, como he dicho antes, es muy gratificante, te sientes muy bien, ya no solo como profesional, sino también por la persona, porque has creado el rapport este que tú explicas, el vínculo, la alianza, Mm, y también te alegras muchísimo por esa persona y ver que pasa el tiempo y que sigue bien, pues es maravilloso. Pues nada, Juan qué bien. Carlos, Sí, hasta aquí la entrevista de hoy, las preguntas que te queríamos hacer. Recordaros a todos que hoy perfecto. hemos estado con Juan Carlos Arancibia, que es máster en Psicología General Sanitaria, trabaja en la línea de la terapia cognitivo-conductual, desde hace 2 años tiene un despacho privado en Denia y por otra parte psicólogo voluntario en Amadem, que es una ONG por la salud mental de la Marina Alta. Y además de todo esto, es secretario de Jovenpa y forma parte del equipo de apoyo al presidente de BNI Impronta. Así que nada, Juan Carlos, te agradecemos, lo has explicado todo genial, se ha entendido súper bien la importancia de Gracias. esta enfermedad y lo que es, y te agradecemos enormemente de nuevo que hayas estado con nosotros y esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones. Perfecto, perfecto. Yo también estoy muy agradecido de que hayáis contado conmigo. Y nada, quien busque un buen psicólogo en Valencia, que cuente con vosotros porque Gracias. sois magníficos. Gracias, Juan Perfecto, Carlos. muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí.